preocupen, eso es intencional, ¿se me entiende? Eso no es del todo sin intención, porque uno tiene que aprender de los que salen, de los que no salen, de los que dan y de los que no dan, y tiene que proponer que se puede hacer, ¿cierto? Entonces quedamos, chicos, que el informe de validación, bueno, robustez es para el próximo lunes, 1 de agosto. Yo trato de calificar rápidamente, les entrego la retroalimentación por correo y el 8 virtualmente hacemos los informes de validación, que son presentaciones de 10 minutos, donde presentamos todos los resultados de la validación, diéranos o no nos diera, y con las conclusiones y análisis. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Listo, profe. El lunes Bueno. primero no tenemos encuentro. El lunes primero, no, Sabrina, espera un momentico, no nos adelantemos todavía, ¿sí? Solamente estamos organizando como las fechas del informe, de los informes, ¿listo? Listo, profe. Perfecto. Y entonces, de eso quedamos de acuerdo. Entonces, el informe de robustez para el 1 de agosto, hasta las 12 de la noche. Yo les entrego la retroalimentación y el 8, de forma virtual, cada uno en su horario de laboratorio presenta su informe, cada grupo, de 10 minutos, máximo 12 minutos. ¿Listo? ¿Quedamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, quedamos así con respecto al laboratorio. Ahora vamos a ver cómo terminamos el tema de incertidumbre. En el tema de incertidumbre, chicos, yo les mandé un taller, ¿cierto? Estamos acá y aquí vamos a ver incertidumbre. En este laboratorio no vamos a tener clase. Entonces nos queda la clase del laboratorio del 1 de agosto, nos queda la clase del jueves 4 de agosto y nos queda y la clase del 11 de agosto, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Porque según lo que... Espera un momentico. Discúlpeme un momentico, que es que acá me está diciendo que quedan 5 minutos en la reunión. No entiendo. Sí, Tan profe, a mí raro. también, ¿Qué dices? que a mí también me apareció ahorita. Tan raro que diga eso, ¿no? Tan raro porque en Teams nunca me ha parecido eso. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, vuelvo otra vez e inicio. Voy a ponerles el calendario acá para que lo miremos. ¿Ven mi calendario, cierto? Entonces nos quedaría la clase del primero, que es de laboratorio, la clase del jueves 4, que es incertidumbre, que era donde estaba esto programado al parcial. Tenemos el 8 no, porque es de presentación, y el 11, porque como yo lo vi en lo que se decidió en el comité de carrera, era que en la semana siguiente a la semana del 13 era que se hacían las evaluaciones. ¿Es claro lo que acabo de decir? Es decir, las evaluaciones se pueden hacer del 15 al 19. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿yo qué les propongo? Yo les propongo, chicos, son dos propuestas. Hoy estamos a 28, estamos este día hoy. Y nos queda la clase del lunes, que también se haría virtual, para cada laboratorio, para cada persona, o si ustedes pueden asistir en los horarios, que no creo, porque hay personitas que creo que en el horario de un laboratorio tienen otros deberes. No me importa, yo le daría la clase, le repetiría la clase a los del otro laboratorio para que terminemos de ver incertidumbre el lunes, y el 4 veríamos igual incertidumbre, el 8 no, porque es informe, y si en el 4 de agosto, que espero yo, terminemos, el 11 hacemos la evaluación. De manera, uy, ¿qué pasó? De manera tal que en la semana del 15 al 19, que son las evaluaciones, ya ustedes hayan presentado el parcial, el tercer parcial, que como yo les he dicho, es de definiciones, porque el trabajo del taller es un entregable. ¿Es claro lo que acaba de decir? Sí, profe. Profe, a ver, o sea, el 1 de agosto habría clase por grupos Sí, virtual al grupo o de en el las 9 a las 11. laboratorio.
exacto, pero de manera virtual. Ah, ok. Virtualmente doy la clase de 9 a 11 y a los de 11 a 1 vuelvo y les repito el tema que les di a los de 9 a 11. Y es de Ok. incertidumbre. Ujú. Ah, ok, profe, listo. Ya Y entendí. el jueves igualmente vemos clase, incertidumbre, y el 11, el 4 espero terminar. Entonces el 11 hacemos evaluación de incertidumbre, que acuérdense es de definiciones, es de manejo de conceptos y definiciones, y con eso entre la semana del 15 y el 19, que son las evaluaciones para ustedes, ya han terminado con Metro 2. ¿Quedó claro? O la otra propuesta, Angélica, dime. No, profe, que entendí. O la otra propuesta es no hacer clase el primero, yo les doy clase hoy, luego el 4, luego el 11 y la evaluación sería esta semana, el 18. ¿Qué deciden ustedes? Uy, no, profe, hagamos esa clase el primero. No, profe, la del 15 al 18 mejor. A mí también me parece mejor la del 18. Ay, ¿en serio? Nena, Pues es que al tenemos menos 5 yo parciales ya esta tengo semana. 4 parciales esa semana del 8 al 12. Bueno, perfecto. Entonces, eso quiere decir que entonces el lunes primero no tenemos clase, ¿sí? Pero ese día ustedes me mandan el informe de robustez, ¿ok? Luego yo les entrego rápidamente la retroalimentación y entonces vemos esto, bueno, pero entonces colóquenme cuidado, ya hay varias personas que me han dicho que el 11, ¿cierto? Entonces, tiene que tomar una decisión y generalmente eso se hace, yo siempre eso, como no, mire, colóquenme cuidado, les voy a contar una historia. Ustedes no solamente van a ver metrología 2 conmigo, sino que van a ver aseguramiento de la calidad, que es la última materia que ustedes ven cuando están haciendo prácticas para graduarse. Ustedes ven conmigo otra vez aseguramiento de la calidad. Bueno, mientras yo esté en la universidad. Pero resulta que yo no sé si les conté que ellos presentaban el parcial la semana pasada. Y muchos estudiantes, al ver que alargaron o elongaron el semestre, comenzaron a decir que por qué no le alargábamos la fecha del parcial, pero me lo dijeron casi que el mismo día del parcial. Entonces yo dije, bueno, yo no pienso que esa decisión la deben tomar ustedes. Entonces yo pasé una encuesta por Google Forms donde les decía, ¿qué fecha quiere usted del parcial? ¿Por qué? Y nombre. Y entonces, de acuerdo, yo les dije, cuando más del 80% del curso me haya respondido, les doy la respuesta, les doy el resultado y lo deciden ustedes. Si deciden que es hoy, se presenta hoy y si no, lo alargamos. Y les propuse la fecha del alargue. Y resulta que el 80% decidieron que se hacía ese mismo día, pero no lo decidí yo, lo deciden ustedes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Resulta que yo veo aquí en el chat, me han dado diferentes respuestas. Yo quiero que las personitas que no han puesto su decisión me escriban ya esto, cuándo lo prefieren, si el 18 o el 11. Inmediatamente hacemos ¿qué? Un porcentaje. Hacemos el porcentaje. ¿Quiénes quieren el 11? ¿Quiénes quieren el...? Y ya, tomamos el porcentaje que gane. ¿Les parece? Profe, ¿me puedes colocar como pues, del grupo? Es que no puedo ver comentarios ni comentar nada porque estoy invitada. Ay, Angélica, tienes toda la razón. Angélica, no, pues esto te voy a colocar, pero también mira a ver si ya. Mira a ver si ya puedes hacerlo, listo. Mira a ver si ya, vamos a hacer lo mismo con la señorita Laura. Pero que a mí tampoco me deja. A ti tampoco te deja, bueno, pero puede ser que lo que yo haga no necesariamente le deje, pero por lo menos lo voy a intentar, listo. Lo voy a intentar. Manuela Profe, qué Reyes, pena una pregunta. claro, ¿El dime. parcial, ¿El parcial va a ser virtual como hicimos el segundo o es presencial? No es virtual. ¿Mm? ¿O tú quieres que lo Profe, a hagamos mí todavía presencial? no me deja comentar. Ah, bueno, No profe. sé No, por gracias, qué. solo era la duda. Esto es que yo creo que, espérame un momentico.
Bueno, vamos a hacer algo. Angélica, te convertí en moderadora. ¿Listo? Listo, Mira a ver si profe. ahora sí te deja. ¿Listo? Ahora sí te deja, ¿no? Angélica. No, profe, creo que No. voy a salir y volver a entrar porque no sé qué pasa. Listo, perfecto. Voy a Entonces, colgar un momento. dale, entonces te esperamos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar a mirar las respuestas que me dieron. Y lo decidimos de una vez, chicos, porque para poder decidir, para que nos rinda. ¿Listo? Entonces, sí. Bueno, volviste y entraste como así, como invitada. No sé por qué. Realmente no sé por qué. Pero bueno. Mire, Sabrina Rivera dijo que sí. Bueno, no entiendo qué es ese sí, pero yo creo que es la otra respuesta. Vamos entonces más adelante. Juliana Valentina Velandia dijo que 18. Entonces, Juliana Valentina, Velandia, vamos con Velandia, 18 de agosto. 18, perfecto. Sebastián Barrera dijo que 11. Listo, perfecto. Vamos con Sebastián Barrera, el 11. Manuela Reyes, 11. María Alejandra Montoya, 11. Manuela Reyes. Manoli, ¿tú qué fecha pusiste? Profe, puse el 18. El 18, perfecto. Daniela Esther, ¿qué fecha pusiste? Discúlpame. Creo que me rinde más así. 18. 18, perfecto. Lina Marcela, ¿tú qué fecha pusiste? 11, profe. Perfecto. Ahí vamos 50-50, chicos. Muy bien. Eduard Rafael, ¿qué fecha pusiste? Yo creo que Eduard ya nos había contestado. Profe, sí, él puso 11. 11. Uy, gracias. Excelente, chicas, gracias. Eh, Andrea Naranjo, ¿qué fecha pusiste tú? Profe, ya puso 18. 18, gracias, chicas. Muy bien. Juliana Ríos, ¿me puedes hablar? ¿Qué fecha pusiste? Profe, 18. Excelente, gracias, Juli. Muy bien. Y Marisabel, ¿qué fecha pusiste tú? Profe, 18. Perfecto. Vamos con Axel. Axel, ¿qué fecha pusiste tú? Si Axel me respondió. Axel sí está. Venga, yo miro si Axel está. Muy bien. Edgar Alfonso, ¿qué fecha pusiste tú? Profe 18, por favor. Ok, excelente. Axel, ¿por qué no me contestas? Sergio Andrés Flores, no está. Angélica María, ¿qué fecha fue la que me dijiste? 11, profe. Perfecto, gracias Angélica. María Alejandra Montoya, ¿qué fecha pusiste? Me había puesto el 11, pero me queda mejor el 18. Perfecto, no hay problema. Vale cambiar. Laura Navales, ¿qué fecha pusiste? Ay, yo creo que Laurita no me puede prender el micrófono. Yo voy a mirar tu respuesta, Laura. Listo. Yo creo que Axel está y no está, porque no me contesta. Laura No, profe, es que Navales. tengo como mala la señal. Bueno, entonces, ¿qué fecha pones? ¿Cómo? ¿Qué fecha propones? ¿El 11 o el 18? Profe, pues si es el 18 o el 11, no sé, cualquiera está bien por mi profe. ¿Y cuál Profe, que preferirías? 18. Dice que 18. Ah, Entonces, bueno, el amigo tomó la decisión por Axel. Muy bien. Bien, se le viene Y, ahí. y Laura, listo, perfecto. Muy bien. Ana María Ospina no está. Vamos con Milena Patiño. Milena, ¿qué fecha ¿Qué pones fecha tú? pones tú? 18, profe.
Perfecto, gracias. Manuela Reyes, ¿qué fecha pusiste tú? 11, profe. 11, perfecto. Diana Lorena, ¿qué fecha pusiste? 11, profe. 11, muy bien. Ay, discúlpame. Y María de la Rosa, 18, profe. 18, muy bien. Y Luisa Fernanda Yepes, Luisa, no te escuché. Profe, el 18. Perfecto, muy bien. Entonces, miren, chicos, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 9, 9. Vamos con 9, 10, 11, 12, 13. 13, 18. ¿Listo? Vamos con el 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta Diana Lorena. 6. Ay, es que me faltan personitas, ¿cierto? 6. Por ahora Profe, vamos. Sí, en profe. el 18. momento, profe, en Espérame el que me momento. hace. Sí, Juan Guillermo, ¿tú me puedes hablar? Ah, Juan Guillermo puso 18, acá está. Entonces vamos con 18 más. Lilia Juliana, ¿tú qué pusiste? Discúlpame, 18. 18, profe. Perfecto. Y Sabrina, ¿qué fecha pusiste? Profe, 18. Ah, no, chicos, ya más 3 18 más, entonces son 16. Listo, entonces chicos, yo creo que por mayoría gana el 18, ¿listo? ¿Quedamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí, Lo siento, profe. bueno, siento mucho a los que no les sirve pues la otra fecha, pero vamos entonces a hacerlo de la siguiente forma. Otra vez. Entonces, miren, chicos, voy a volver a colocar acá. Entonces, estamos hoy a 28, clase de incertidumbre. Luego vemos clase el 4, luego el 18. El primero no hay laboratorio, el 8 es virtual y es presentación de informes de validación. ¿Quedamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, Todos qué pena, quedan. que no sé si fue a mí, pero, o solo a mí, no sé, se me cortó, no le escuché, solo que el primero y hasta ahí quedé. Qué Bueno, pena. entonces, no te preocupes. El primero no vamos a hacer estos laboratorios, no hay actividad, porque ese día ustedes me entregan el informe de robustez, y el 8, que es el informe y es de manera virtual, y son presentaciones virtuales, ¿ok? Entonces, ¿claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Entonces, el tema de incertidumbre lo vemos hasta el 11 y el 18 hacemos la evaluación. ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora falta por definir algo. ¿Cuándo me entregan el taller de incertidumbre? El taller de incertidumbre, si aquí terminamos la clase, ¿cuándo me lo entregan? El mismo 18, porque no nos podemos pasar de esa semana 19, del 19. ¿Qué dicen ustedes? Voy a mirar que tengo mensajitos nuevos, voy a mirar qué me están proponiendo. Sí, profe, el 18, no hay más. Tiene razón Sabrina. Entonces, ustedes deciden si el mismo día del parcial o si un día antes o si el día después, 19, hasta ese día y ya no hay más. Porque ya la otra semana sería para notas. ¿Qué dicen ustedes? 18, mejor 19, dale. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente, chicos. Me lo envían más tardar el 19. Pero entonces esta vez sí les voy a pedir un favor. No me lo van a enviar a las 12 de la noche, sino a las 12 del mediodía, es decir, a las 12 Moon, 12 del mediodía. ¿Listo? A más tardar el 19 a las 12 del mediodía. ¿Por qué? Para yo poder alcanzar a calificar los trabajos. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Perfecto. Entonces, 18, evaluación. Voy a colocarlo acá para ahorita mandarles esto al correo. Evaluación y 19, trabajo, taller. Entrega, taller de U. Listo. Y el examen, quedamos en que lo hacíamos el 18 y el 11, bueno, y lo otro es el incertidumbre.
el 1 de agosto, que no es esto, es informe, robustez, se me quedó mal escrito, robustez, y me falta una fecha que es ¿cuándo es que me van a entregar el informe? El 8, ¿no? El 8, entonces esto va mucho acá, entonces insertar, y el 8, entonces me entregan el informe de validación. Informe. Listo, chicos. Entonces, muy bien. Ahorita les envío entonces esta información. ¿Ok? Profe, el incertidumbre es con los grupos del laboratorio. El de incertidumbre, esto es un trabajo que se hace, yo siempre he propuesto, chicos, que el de incertidumbre no sé si lo hagan ustedes con los de laboratorio, puede ser, es posible, pero el trabajo de incertidumbre, miren ustedes, yo siempre, y con ustedes sobre todo, he tratado de hacerlo de A3. No sé ustedes si son de A3 por laboratorio, y yo lo hago de A3 porque yo tengo los chicos de MIA que están trabajando con ustedes, y ellos, por ejemplo, en este salón son 6, entonces me quedan dos grupos de taller. Y aquí son 5, entonces aquí es el único que se me desbalancea. Entonces yo les propongo a ustedes, si ustedes quieren, lo hacen con los grupos de laboratorio, pero a mí siempre me ha gustado que hagan en grupos de 3, ¿cierto? Grupos de 3. Entonces, no sé ustedes qué digan, ¿lo hacen entre los grupos de laboratorio o lo hacen en grupos de 3 para que los chicos de MIA se me puedan balancear un poquito? Profe, pues yo lo había empezado a hacer por los mismos grupos que entregamos el primer taller, Ah, bueno, entonces, me de parece a bien. tres. Exacto, eran de A3. Entonces, no sé, ustedes me dirán. Profe, pues yo opino que como para lo que usted dice, como para balancear pues con los chicos de mía, sí, por mí está bien de 3. Ah, bueno, listo. Entonces se hacen grupitos de 3, chicos, y me envían el trabajo por grupitos de 3. ¿Listo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, Sí, profe. sí, profe. Perfecto. Chicos, yo creo que yo voy a poner una diapositiva y ustedes me dicen si es correcto que íbamos en esa diapositiva. ¿Ok? ¿Si es ahí o no? Estamos empezando las metodologías para estimar la incertidumbre. ¿Ok? Sí, ¿Es profe. correcto? Dime. Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, voy a recordarles, voy a hacer un pequeño recorderis de las metodologías, ¿ok? Tenemos la metodología GAM, que es la metodología que se llama Bottom-up, que es la que usamos los analistas, y va de abajo hacia arriba porque nosotros partimos del mensurando y nos vamos hacia arriba, hacia lo que tenemos, hacia los métodos, hacia las materias de referencia, hacia las técnicas de referencia. Está el global o top-down, que es el que utilizan los fabricantes, y ellos van de arriba hacia abajo, porque ellos son los que fabrican los dispositivos, los métodos, las técnicas, entonces ellos hacen incertidumbre, y generalmente la incertidumbre de nosotros es más grande que la que tenemos de referencia o las de arriba. Para los fabricantes, la incertidumbre de ellos es mucho más pequeñita y debe ser mucho, o sea, tener mucho mayor jerarquía que la de nosotros, porque lógicamente ellos deben hacer un trabajo un poquito más, eh, deben hacer un trabajo un poquito más estricto, en el sentido de que nosotros trabajamos con datos muestrales y ellos deben trabajar con datos poblacionales. Tenemos una metodología que se llama diferencial o transversal, que es tomando directrices de las dos, tanto de top-down como de bottom-up. Y tenemos las que se hacen de forma estadística, que es, por ejemplo, una de ellas es la simulación de Monte Carlo, y estas se utilizan cuando se tienen un alto volumen de datos, por ejemplo, en la industria aeronáutica, en la industria automovilística. Entonces, se toman así. Denme un momentico, chicos. ¿Aló? Listo, chicos, qué pena con ustedes. Muy bien, entonces, de estas metodologías,
¿cierto? De estas metodologías, yo solamente les voy a enseñar las que utilizamos los analistas y les voy a enseñar esta que se llama GAN o Bottom Up, que es la que hacemos los analistas, pero como yo les había dicho la clase pasada, si ustedes aprenden a hacer esta metodología, facilito, leyendo o acogiendo un procedimiento, se pueden hacer cualquiera de las otras, y esta sí se hace con estudios estadísticos, es decir, sabiendo manejar muy bien la estadística. Perfecto. Entonces, yo quiero que ustedes vean que nosotros estamos aquí en la mitad, somos el laboratorio clínico y somos analistas o hacemos análisis o técnicas para análisis. ¿Listo? Entonces nosotros los del laboratorio tenemos calibradores reactivos y sistemas de medición, ¿cierto? Entonces los fabricantes nos proveen a nosotros estos calibradores, estos reactivos y estos sistemas de medición que es con lo que nosotros trabajamos, ¿ok? Entonces, como nosotros tenemos el calibrador me da una información que es la incertidumbre del calibrado, que me lo provee, como lo dice aquí, el fabricante. Entonces, ya teniendo las incertidumbres de los materiales, de los dispositivos, de los reactivos, información disponible, se llama así, entonces yo hago el procedimiento con el cual yo estimo mi incertidumbre, que en este caso se llama top-down o GAM, ¿cierto? Entonces, estimo la incertidumbre y estimando la incertidumbre, si mi incertidumbre cumple, entonces yo calculo la incertidumbre de la medición. Con la incertidumbre de la medición calculo la incertidumbre o estimo la incertidumbre, la incertidumbre combinada. Y cuando tengo la incertidumbre combinada, esa incertidumbre es mi incertidumbre de medición, es mi incertidumbre interna. Pero yo reporto no la incertidumbre combinada, sino la incertidumbre expandida, que es tomar la incertidumbre combinada y multiplicarla por un factor de cobertura, que en este caso, si es del 95%, corresponde a 2. Esto que yo les estoy mostrando, chicos, esto que yo les estoy mostrando a ustedes es, por ejemplo, con, primero, dispositivos y mensurandos que ya tienen una trazabilidad metrológica, porque ustedes ya aprendieron se hace la trazabilidad metrológica de un mensurando. Y lo que yo les estoy diciendo ahorita aquí, esta incertidumbre de la medición, nos la enseña, nos la explica la norma técnica colombiana, que también es una norma ISO, es decir, es una norma ISO que ha sido adaptada a las normas técnicas colombianas y es la número 15 o la 15.511. 15.511. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, todo lo que les estoy diciendo aquí es lo que vamos a aprender ahorita con la metodología GAM. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. Entonces, hay otras metodologías que son estadísticas como la metodología de Monte Carlo. Entonces, miren lo que dice aquí. Es un método estadístico, es un método de mínimos cuadrados o análisis de varianza. Estos métodos son generalmente modelos de calibración basados en herramientas matemáticas o en herramientas estadísticas como una regresión de mínimos cuadrados. Y yo les hago una pregunta, chicos, ¿ustedes saben hacer regresión de mínimos cuadrados? Sí, profe. Pues Claro, en la calculadora, no solamente en la en calculadora, Excel, en Excel, en ¿cierto? Excel. Pero eso, exacto. Entonces, cuando nosotros hacemos la metodología Monte Carlo, como es un método estadístico, el método estadístico hace algo así como lo que nosotros hicimos en la curva de calibración o en la linealidad, pero lo hace con muchos datos. Entonces, en la metodología Monte Carlo se utiliza principalmente diseño de experimentos y con el diseño de experimentos recoge una serie de datos, gran cantidad de datos, y por lo tanto se hace una estadística de los resultados con valores o patrones o valores de referencia, y con eso se utilizan software estadísticos y es una metodología que es muy rápida, es una metodología que ofrece una confiabilidad estadística muy alta, es una metodología que se presta para hacer análisis y conclusiones, digamos, muy buenas, pero tiene una desventaja y es que requiere de muchos datos y de un manejo estadístico bastante alto, es decir, de un conocimiento de estadística bastante altico. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer con esta diapositiva la metodología GAN-ISO, es decir, la metodología por medio de la cual los analistas o los que hacemos técnicas de análisis en laboratorio estimamos la incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar hoy con lo que se llama la metodología GAN o bottom up. Muy bien, entonces
la metodología bottom-up o GAM dice que nosotros necesitamos una información, ¿cierto? Una información, y que esa información la tenemos que tener disponible. Normalmente, para la incertidumbre, nosotros vamos a tener un modelo para la expresión del mensurando. ¿Qué significa? Para todas las técnicas analíticas, chicos, nosotros tenemos un modelo en el cual nuestro mensurando depende de otras variables. Les voy a dar un ejemplo. En las técnicas que ustedes hicieron este semestre conmigo, ustedes tenían un mensurando que era la concentración, ¿ok? Entonces, esa concentración ustedes la definen por medio de un modelo de medición. El modelo de medición para ustedes es una ecuación que define que Y es igual a mx más b. Entonces, ese Y para nosotros es la absorbancia, que es una respuesta instrumental que dependiendo de otros parámetros, como por ejemplo M y B, ¿cierto? Dependiendo de la concentración, yo puedo definirla como el modelo de medición de nuestra técnica analítica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Entonces, todas las técnicas analíticas que nosotros usamos, ya sea coagulometría, ya sea espectrofotometría, ya sea cromatografía, ya sea ELISAs, ya sea, bueno, ¿qué otras técnicas tenemos? Potenciometría, ¿cómo se llama? La de medir colorimetría, texturómetro, todo lo que nosotros hagamos, inclusive en microbiología, tienen unos modelos de medición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos modelos de medición nos dan una estimación de nuestro mensurando, ¿ok? Nos dan una medición de nuestro mensurando. Y esa estimación es para cada magnitud de entrada, es decir, nosotros por cada valor vamos a tener una estimación. Y si nosotros vamos a estimar esta X u Y, nuestra incertidumbre típica o estándar es la desviación estándar y ojo, se simboliza como U de X u Y, que es lo que ustedes están acostumbrados a reportar cuando nosotros cogemos unos datos y que cuando ustedes llegan y me dicen a mí, profe, es que la precisión, la repetibilidad, o bueno, si se ha logrado determinar la reproducibilidad, se da en términos de desviación estándar, en términos de coeficiente de variación, y por lo tanto, de aquí en adelante, ustedes van a entender que hay una componente de la estimación de la incertidumbre que se llama la incertidumbre típica estándar y que es igual a la desviación estándar, que es algo que ustedes ya saben determinar en sus técnicas analíticas. ¿Estamos de acuerdo? Profe, o sea, en resumidas cuentas, esta incertidumbre típica es la desviación estándar que hemos manejado todo este tiempo. Exacto, pero esta desviación estándar que se llama incertidumbre típica o estándar es una sola componente de la verdadera estimación de la incertidumbre. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Perfecto. Entonces tenemos un modelo. A ese modelo ya le sabemos calcular la incertidumbre típica y estándar, porque ustedes ya lo hacen, ¿ok? Que es una componente de la estimación de la incertidumbre. Entonces, cuando ya tenemos la información disponible, ya tenemos el modelo de medición, ya tenemos la desviación estándar, entonces nosotros tenemos que aplicar la ley de la propagación, la ley de la expansión de Taylor, que es este modelo que está acá, este modelo que ustedes lo debieron haber aprendido en matemáticas. A los de mía me imagino que no se les hace tan desconocido ese modelo. Y ustedes, y yo siempre le digo a mis estudiantes, y no solamente a ustedes, porque yo también le enseño a incertidumbre a los del Instituto Nacional de Metrología, les he enseñado incertidumbre a los del INVIMA, les he enseñado incertidumbre a gente ya profesional, inclusive les he enseñado incertidumbre a muchos microbiólogos o bacteriólogos ya profesionales, y cuando uno les enseña esta ecuación, la gente dice, uy, pucha, derivadas parciales, ¿de acuerdo? Porque esa es la verdadero modelo de medición de la expansión de Taylor y se llama la ley de la propagación. Pero ojo, chicos, esta es la ecuación, este es el modelo de medición, esto es como nosotros, esto, esta es la fórmula general de la expansión de Taylor. Y yo les digo, no se me asusten, que yo les voy a enseñar a hacer esa expansión de Taylor o esa ley de la propagación para la estimación de la incertidumbre y se van a dar cuenta que este modelo, esta ecuación asusta un poco. ¿Listo? Pero esa es, ¿ok? Esa es, pero esto asusta un poco.
Cuando lo vayan a hacer, o ahorita que lo aprendamos a hacer, se van a dar cuenta que es mucho más fácil. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Muchachos. Sí, profe. Perfecto. Entonces ya tenemos información disponible, ya tenemos, tenemos un modelo de medición. A ese modelo de medición y sacando los datos que son propios, tenemos desviación estándar y con esa desviación estándar encontramos con la información disponible la incertidumbre. A esa incertidumbre le hacemos una ley de la propagación por medio de la expansión de Taylor y cuando ya tenemos la expansión de Taylor y la ley de la propagación, tenemos que saber que vamos a encontrar ciertas dificultades, como cuáles. Cuando yo les muestro a ustedes esto, ustedes dicen, uy, derivadas parciales. ¿Cuáles son las dificultades? Que muchas veces la gente dice, uy, derivadas parciales involucra cálculos complejos. Esa es una de las dificultades, que la gente se desanima. Y por eso es que la gente dice, uy, no, yo para estimar incertidumbre, no, yo reporto la desviación estándar y listo, ¿cierto? Y eso lo hacen muchas personas a nivel profesional. Inclusive, de otras ramas profesionales, de otras áreas profesionales. También que muchas veces las varianzas, covarianzas no se conocen y se deben estimar, pero yo les voy a enseñar cómo se hace. Que otra dificultad que presenta esta metodología GAN por la expansión de Taylor es que es mucho más complejo si se involucran conscientes en las multiplicaciones. Por ejemplo, en microbiología, en algunas determinaciones químicas, tendremos que tener en cuenta algunos cocientes, es decir, por ejemplo, datos que no son enteros, sino que son partidos decimales, y entonces, o más bien decimales no, sino fraccionarios, y por lo tanto, en ese caso ya vamos a tener un poquito más de complejidad matemática, pero no indica que sea imposible. Entonces, ¿qué hace la metodología GAN? Como se encuentra que esta ecuación tiene una complejidad matemática, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que no vamos a estimar estas esperanzas, sino que vamos a tomar estimaciones en lugar de esperanzas estadísticas. Que para las derivadas parciales vamos a tomar desviaciones estándar experimentales tipo A y otras fuentes, quiere decir tipo B en lugar de varianzas. Y, por ejemplo, a partir de la información obtenida de un informe de calibración, yo voy a tener los datos de ese informe de calibración para poder utilizarlo como información disponible. Es decir, la metodología GAN nos enseña que así este sea el modelo, vamos a tener qué caminos tomar para poder plantear la estimación de la incertidumbre. Entonces, de aquí en adelante, según lo que ustedes acabaron de escuchar, vamos a tener dos componentes para la incertidumbre. Los componentes de la evaluación de la incertidumbre tipo A, componentes tipo A, y componentes de la evaluación de la incertidumbre tipo B. Ustedes dirán, profe, ¿pero qué significa tipo A y tipo B? No se preocupen, yo se los voy a explicar. ¿Ok? Yo se los voy a explicar. Cuando nosotros vamos a estimar la incertidumbre, vamos a tener componentes tipo A y tipo B. Les voy a empezar a explicar las componentes tipo A. Dice la incertidumbre que las componentes tipo A o la evaluación de la incertidumbre tipo A es la media aritmética o el promedio aritmético de muchos valores. Dice que es la desviación estándar o la varianza, la desviación estándar, la varianza, ¿cierto? Esos son las componentes y de ahí voy a sacar las componentes tipo A de la incertidumbre. Yo les hago una pregunta, chicos. De todo lo que ustedes están viendo aquí, ¿ustedes esto ya no lo saben hacer? ¿Estos pedacitos? Por ejemplo, Sí, profe. claro, ustedes cogen los datos del método y calculan la media. Y ese se llama la magnitud o mensurando que ustedes entregan, a la cual, si lo comparan con un valor de referencia, le encuentran el sesgo. Y a esos diferentes valores le hallan desviación estándar y le pueden hallar varianza o coeficiente de variación. O sea que esto es lo que ustedes ya hacen, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, de aquí en adelante, ustedes van a entender, chicos, que la componente tipo A para la evaluación de la incertidumbre son los datos que salen de la misma técnica analítica hecha por ustedes y validada por ustedes. Es decir, cuando ustedes validan la técnica analítica y ustedes toman estos datos, entonces las componentes tipo A de la incertidumbre son la desviación estándar, lo que yo les había dicho ya. Entonces sacamos la desviación estándar, esa desviación estándar se convierte en la incertidumbre
estándar, típica o típica, incertidumbre típica o incertidumbre estándar. Y miren cómo se calcula. Pónganme atención. Cogemos la desviación estándar y cogemos la desviación estándar, que es S, y lo dividimos sobre la raíz del número de datos. Ah, profe, significa que si a mí esta media aritmética la saqué con 10 datos, mi incertidumbre típica estándar o mi incertidumbre estándar o mi incertidumbre típica es coger la desviación estándar y dividirla sobre la raíz de 10. Así de sencillo. Sí, profe, entonces si mis datos son 8, entonces mi incertidumbre típica o mi incertidumbre estándar es coger la desviación estándar y dividirla sobre la raíz de 8. Así es, y se llama incertidumbre típica. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí es claro lo que Sí, les acabo de profe. decir? Perfecto. Entonces ya conocemos las componentes tipo A de la incertidumbre. ¿Quedó claro, chicos? En Sí, conclusión, profe. las componentes tipo A de la incertidumbre dependen de mí, y solo exclusivamente de mí. Yo valido, tomo los datos y de mi validación, de mi desviación estándar, depende mi componente tipo A que se llama incertidumbre típica. Y esa incertidumbre típica es coger la desviación estándar y dividirla sobre la raíz del número de datos. Claro hasta ahí, perfecto, muy bien. Ya, paré de contar. Vamos entonces con las componentes tipo E para la evaluación de la incertidumbre. Entonces, cuando hablamos de las componentes tipo E para la evaluación de la incertidumbre, entonces, en términos, chicos, pónganme en atención, en términos de Natalia, la profesora, les voy a decir lo siguiente: la componente tipo A de la incertidumbre dependen totalmente de mi análisis, de mi rutina, de mis datos obtenidos en mis análisis, mientras que las componentes tipo E dependen de la información que yo, Natalia Gómez, tenga de los dispositivos, de los instrumentos, de los materiales de referencia, y que generalmente me son dados por proveedores. ¿Proveedores como quiénes? El que me calibra el instrumento, el que me calibra la micropipeta, el que me vende los dispositivos de diagnóstico in vitro, el que me vende los reactivos. Entonces, los componentes tipo B de la incertidumbre no son datos propios, sino son datos que yo tengo de la eficiencia de los materiales o de los dispositivos o de los instrumentos que utilizo, y lo utilizo para hallar lo que afecta o lo que le da esa incertidumbre a mí mensurando. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro lo que acabo de decir? Sí, profe. Entonces, mire cómo se define. Las componentes tipo E para la evaluación tipo E de la incertidumbre dice: se usa cuando la estimación de la magnitud no es obtenida a partir de datos experimentales u observaciones repetidas. Por lo tanto, su incertidumbre se obtiene mediante la decisión científica basada en la información disponible de la variabilidad de este valor. Entonces dice, primero, son resultados de medidos no propios. ¿De dónde salen? De los certificados de calibración, de los certificados de materiales de referencia, de la información del proveedor, de los fabricantes. ¿De dónde sale? Experiencia o conocimiento del comportamiento, propiedades de los instrumentos usados como certificados de calibración o procesos de verificación. ¿De dónde salen también? La incertidumbre asignada a valores de referencia procedentes de libros, manuales o normatividades. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Según la fuente de donde yo obtenga esas incertidumbres, yo debo aprender a estimar la componente tipo E que afecta a mi incertidumbre. Entonces se estima de forma diferente. Se estima de forma diferente. Ya les voy a enseñar cómo se estima de acuerdo a la fuente de donde yo saque la información. Entonces, hasta aquí vamos claros. Las componentes tipo A dependen de mí, de lo que yo haga en el laboratorio, de mis datos obtenidos, mientras que la evaluación o los componentes tipo E no dependen de mí. ¿Quedó claro? Dependen de la información disponible que yo tenga de mis proveedores, de mis calibraciones, de mis materiales de referencia. ¿Quedó claro, chicos? Muy bien. Sí, profe. Entonces, resulta que me voy a volver un poquito. Dice, según la fuente, todas estas incertidumbres se estiman de acuerdo a la fuente, de donde provengan. Entonces nosotros vamos a tener, chicos, que en la estadística, en la metrología y en la estadística tenemos diferentes distribuciones, no solamente la normal, sino que tenemos distribución rectangular y distribución triangular y todo lo demás.
Entonces resulta que yo les voy a explicar más o menos algo, chicos, escúchenme. Cuando yo sé que mis datos o los datos de un certificado vienen de de un análisis que se ha hecho con aleatorización, con ay, a mí siempre me ha complicado la palabra, homocesticidad, o por ejemplo, cuando yo sé que se ha hecho de manera aleatoria, sin sesgos, yo espero que los datos unos datos obtenidos, ya sea por mí o por un fabricante, sean o tengan comportamiento normal, una distribución normal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Machos. Sí, ¿Ahí vamos profe. bien? Entonces, pero resulta que en la estadística y en la metodología también utilizamos otro tipo de incertidumbres. Y les voy a explicar cómo son esas incertidumbres y por qué y cómo se analizan. Pues muchachos, cuando yo tengo un certificado y ese certificado no me especifica que fue sacado por muchos datos o que yo supongo que fue sacado por muchos datos, sino que me dice que mis valores, según ese certificado, pueden variar entre dos valores menos A y A, ¿cierto? Entre menos A y A. Yo no sé si esos datos tienen un comportamiento regular. Yo tengo que dudar de esa regularidad. Entonces, ¿yo qué hago? Yo cojo todos los posibles valores que hay entre menos A y A, ¿cierto? Entre menos A y A, y yo hago que sea posible tomar cualquiera. O sea, aquí ya no voy a despreciar estos valorcitos que hay acá, ¿cierto? Porque ya no me están dando una alta confiabilidad, sino que me están diciendo que simplemente que está el límite menor y el límite mayor, pero no me están diciendo ni la confiabilidad, ni me están diciendo, ¿cierto? Entonces yo tomo eso como una distribución rectangular, es decir, que todos los posibles valores dentro de ese rectángulo son válidos. Y se llama distribución rectangular. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí quedó claro? Ahora también hay otra incertidumbre, otra distribución, otros tipos de distribuciones como la triangular, donde a mí me dan menos haya, chicos, me dan los dos valores extremos, pero a mí me dicen solamente que valor medio y que él varía hasta menos haya, pero yo no puedo, y ya les voy a mostrar cuándo, yo no puedo confiar en estos valores extremos. Entonces yo, como no sé si eso tiene una normalidad, tampoco tomo la normalidad porque la normalidad también me tomaría unas partecitas de este triángulo que se salen. Entonces yo lo que hago es que paso una línea desde la media hasta los valores extremos y me da una distribución triangular. Pero no se preocupen por este conocimiento estadístico, sino que les voy a mostrar de dónde vienen los datos. Los datos vienen de manuales, certificados, instructivos, publicaciones. Muy bien. Les voy a enseñar cómo se estima según esas componentes y su fuente. Dice, según la fuente se estima de forma diferente. Si yo estoy calculando las componentes tipo de la incertidumbre y la incertidumbre que yo tengo como información disponible viene de un patrón o de un instrumento calibrado, ¿qué es para ustedes un patrón? Las pesitas, discúlpeme, la pesita patrón, una balanza calibrada, ¿cierto? Que es el material patrón para las micropipetas, por ejemplo, de una sustancia patrón, ¿cierto? Si yo tengo la incertidumbre de un certificado de material de referencia o material patrón o de un instrumento calibrado, es decir, que yo tengo un certificado de calibración, entonces yo asumo que la distribución de esos datos es normal. ¿Por qué asumo que la distribución de esos datos es normal? Yo les hago una pregunta, si a mí me entregan un certificado de calibración, ¿esa calibración la hice yo? ¿No es cierto que no? La hizo un proveedor que me calibró el instrumento. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, no son datos propios, pero es un dato que viene de un certificado. ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, ¿yo por qué asumo que si es un certificado de un instrumento calibrado, un certificado de un material patrón o de referencia, ¿por qué asumo que la distribución de esos datos es normal? ¿Por qué lo puedo asumir? ¿Por qué lo puedo asumir? ¿Qué me podría a mí decir? Sí, esos datos tienen una distribución normal. ¿Qué conocimiento tenemos nosotros
de los materiales patrón o de las calibraciones que a nosotros nos hacen. Chicos, yo les hago una pregunta que yo los veo muy callados. En Metrología 1 les enseñaron a ustedes a calibrar, por ejemplo, o a verificar los instrumentos. Por ejemplo, una micropipeta, una balanza, el espectrofotómetro, mirar cómo se le verificaba la veracidad a la absorbancia, a la longitud de onda. ¿Sí lo hicieron? Sí, profe. Profe, creo que lo hicimos con un termómetro. Eso, entonces el termómetro lo comparaban, lo hacían por comparación con otro termómetro patrón, ¿sí fue así? Y entonces ustedes cogían diferentes datos y cuando ustedes decían lo verifiqué, ustedes daban datos, entre esos daban desviación estándar, ¿cierto? Todo lo que ustedes normalmente están acostumbrados a dar, ¿cierto que sí? Sí, profe. Pero cuando ustedes verifican o calibran, para que yo tenga un certificado de un instrumento calibrado es porque me lo calibró una persona que puede calibrar un instrumento, ¿de acuerdo? Entonces, ese certificado, esa persona ya no me lo puede dar con desviación estándar, esa persona me lo tiene que dar con una incertidumbre, porque si no estoy mal, ustedes debieron haber aprendido que los certificados de calibración, la información que entregan es incertidumbre. Uno de los datos que tiene que entregar todos los certificados es incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a mí me entregan el certificado de un instrumento calibrado, me entregan la incertidumbre por medio de un certificado. O si yo tengo la hoja de seguridad o la hoja de material de referencia, la hoja de calidad del material de referencia o patrón, ese es un certificado que me dice eh, la incertidumbre de ese material. ¿Sí lo recuerdan? Que yo también se los mostraba cuando hicimos trazabilidad. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando venga de un certificado de un material de referencia, de un material patrón o de un certificado de un instrumento calibrado, es decir, un certificado de calibración, yo asumo que la distribución de esos datos es normal. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo asumir así? ¿Yo por qué puedo asumir que esa distribución es normal? ¿Por qué lo puedo asumir? ¿Ah, chicos? Profe, de pronto porque ya se está teniendo en cuenta la incertidumbre. Y más que porque ya se está teniendo en cuenta la incertidumbre, chicos, porque hagan de cuenta que ustedes pueden ser calibradores. Entonces a ustedes les pagan por calibrar o verificar o calibrar una micropipeta. ¿Qué tienen que hacer ustedes para entregar ese certificado de calibración? ¿Qué tendrían que hacer ustedes para entregar ese certificado de calibración? Cuéntenme. A mis chicos, ¿qué tendrían que hacer? Chicos, ¿ustedes con quién fue que vieron Metrología 1? Con Oscar, profe. Bueno, algunos de los que estamos acá. Ya, entendido. Bueno, entonces, chicos, cuando yo soy calibrador y a mí me pagan por calibrar un equipo, yo tengo que entregar un certificado de calibración, pero para yo entregar ese certificado de calibración tengo que calibrar el instrumento. Tengo que ir, poner los materiales de referencia, hacer las comparaciones, calibrarlo, obtener los datos y cuando yo hago la calibración o como cuando ustedes hicieron ¿saben qué es la validación? Una calibración de un método analítico. ¿Saben qué es la verificación? La verificación de un método analítico es la semicalibración, pero no, es decir, no es lo mismo, bueno, yo digo más bien la validación. La validación es como la calibración de un método analítico. Ustedes hicieron conmigo validación. ¿Qué tuvieron que hacer para validar el método? Tomar datos, ¿cierto que sí? Si ustedes fueran, digamos, unas empresas validadoras, digámoslo así, por decir una empresa que hace calibración, ustedes me tendrían que entregar los resultados de esos datos experimentales con los cuales ustedes hicieron el proceso de validación. Entonces, si ustedes son calibradores, ustedes tienen que entregar los datos del resultado de ese proceso de calibración. Entonces, cuando yo sé que me entregan un certificado de calibración o de un certificado de material de referencia, yo supongo que estos datos salieron de una
técnica mediante la cual acogieron varios datos y por lo tanto esos datos, así como los míos, vienen con una distribución normal, con homocesticidad, con homogeneidad, con aleatoriedad, sin sesgos, ¿cierto? Entonces yo asumo que ellos lo hicieron correctamente y como es un certificado, entonces yo asumo distribución normal. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Muchachos, ¿quedó claro? Sí, profe. Entonces, pónganme en atención. Cuando yo tengo la incertidumbre de un material patrón o de un instrumento calibrado, yo asumo distribución normal. Entonces, la incertidumbre de calibración, evaluación tipo B de estas fuentes, yo tomo la desviación estándar que me dan, la desviación estándar y la divido sobre la raíz de 3. Pero si yo tengo la incertidumbre por certificado, tomo la incertidumbre que me brinda el certificado y lo divido sobre el factor de cobertura, porque todo certificado me da un factor de cobertura. Ustedes recuerdan cuando yo les estábamos haciendo trazabilidad, que yo les decía, miren, la incertidumbre viene acá y viene y dice que el factor de cobertura es 2 o 1 o 3 y que la mayoría decía 2, que nosotros yo les dije, vamos a reportar con 2 también. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Homocedasticidad. Eso, Sebastián, gracias. Listo, Angélica, ¿sí lo recuerdan? Entonces, siempre que nosotros tengamos una incertidumbre de un material de referencia, una incertidumbre de un patrón o de un instrumento calibrado, si no tenemos la incertidumbre por el certificado, cogemos la desviación estándar y la dividimos sobre la raíz de 3. Pero si tenemos la incertidumbre por el certificado, cogemos y lo dividimos sobre su factor de cobertura, el que me dé el mismo certificado. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Quedó claro cómo lo vamos a hacer? ¿Quedó claro? Y yo les hago una pregunta, ¿esos datos son propios de ustedes o son datos que vienen de información externa a ustedes? Información externa. Externo. Entonces llaman componente tipo B. Hacen parte de las componentes tipo B de la incertidumbre. Vamos a hablar de otro. Resulta que la incertidumbre o la variación de mi técnica analítica también viene de la resolución o redondeo de un dispositivo indicador, ya sea un instrumento que ya sea digital o analógico. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes recuerdan cuando en metrología 1, yo creo porque ya me habló María Alejandra que lo hacían con termómetro. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros en metrología 1 aprendíamos a mirar la mínima división de escala de un termómetro? ¿Sí lo recuerdan? Yo voy a traer un ejemplito. Yo voy a traer un ejemplito, a ver si lo recuerdan conmigo. Yo creo que si hicieron lo que me dijo ella, que verificaron termómetros, debieron haber aprendido de eso. Entonces, yo quiero que ustedes escala graduada de un termómetro. Termómetro. Chicos, ¿ustedes recuerdan cuando cuando veían el termómetro, que ustedes veían las escalas, veían todo eso, entonces ustedes por medio de la escala, ustedes podían decir, la mínima división de escala del termómetro es de más o menos 0.2 o es de más o menos 2. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí, profe. ¿Sí es claro o no es claro? Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Miren este que es digital y nos dice 37.0. Si la siguiente indicación es 37.1 y la siguiente indicación es 37.2, ¿cuánto es la mínima variación de esa indicación? .1. Muy bien, María Alejandra. Entendido. Ahora lo vamos a ver si hay una escala graduada. Si hay una escala O graduada sea por que ahí que no se... sabemos si es, o sea, si es 0.5 o 0.7, sino que siempre vamos a ver .1, .2, .3. Exacto. Uy, María Alejandra, me ayudaste. Entonces, cuando yo tengo esas, y lo voy a hacer por medio de mi pen, espérenme un momentico, y yo, ya que María Alejandra me ayudó, chicos, María Alejandra, ¿qué ayudó a la que me pegaste?
Pero resulta que María Alejandra me dice, mire, yo tengo aquí, uy, bueno, yo creo que es que yo no sé dibujar, chicos, qué pena ahí con ustedes. Yo creo que eso sí le toca a un ilustrador o a una persona que sepa manejar, ¿cierto? Que sepa dibujar, es manejar, no dibujar. Y no, cogí otra cosa diferente. Muy bien. Entonces, miren, María Alejandra me dice que aquí tenemos por ejemplo, un 10, ¿cierto? Y esta es la escala principal. Bueno, hagan de cuenta que está derechita. Y luego tenemos otra escala, y luego tenemos otra escala, ¿cierto? Hacia arriba y hacia abajo, y otra escala y otra abajo. Pero resulta que la indicación del termómetro o el mercurio, como ustedes lo vean, daba por aquí. Y yo voy a poner, bueno, pero es que esto me toca como ponerle otra chiquitica y otra chiquitica. Estos son 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Y aquí está la otra grande y aquí dice 9, ¿cierto? Y aquí hay otra chiquita y aquí dice 11. ¿Estamos de acuerdo? Y digamos que, ¿saben qué voy a hacer? Voy a cambiar este color para que ustedes medio lo vean, porque con esos dibujos que hace la profesora Natalia se confunden más. Muy bien, entonces voy a cambiar el color. Y resulta que el mercurio le daba por acá. ¿Qué temperatura creen ustedes que daba ahí? ¿Qué temperatura? ¿Qué temperatura daba ahí? 9,8. 9,8. Muy bien. Eso es lo que yo hubiera dicho, ¿cierto? O yo pude haber dicho 10 más o menos punto 2, ¿cierto? ¿Qué hubieran dicho ustedes? 9,8 más o menos punto Más o 2 menos. o 10 más o menos punto 2. ¿Qué hubieran dicho ustedes? ¿Qué les enseñaron? Fue 9,8 porque no alcanza al A 10, 10. ¿no? Muy bien. Y entonces la variación, esta variación, chicos, y se los voy a poner en otro, se los voy a poner en otro color. Esta variación de aquí hasta aquí, la pregunta es yo cómo la tomo. Yo digo, entonces yo voy a decir 9,8 más o menos punto 2, ¿cierto? Pero ese 9,8 a mí me define un rango entre 9,6 y hasta 10, ¿cierto que sí? ¿De acuerdo? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, profe. Entonces resulta que yo aquí no sé si mi dato está aquí, 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 si mi dato está aquí. Yo puedo tomar todo el rango y este rango es cuadrado. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven, chicos? Chachos. Sí, profe. Entonces a eso le llamamos distribución rectangular, que fue lo que yo les mostré a ustedes aquí, donde yo no puedo decidir si mis datos van así o si yo tengo, no, yo tengo que tomar todos los datos, todos los posibles datos alrededor de esa media. ¿Sí entendieron ya lo que es distribución rectangular? Sí, Entonces vuelvo y les repito, estas distribuciones rectangulares vienen de la resolución de un instrumento, como el termómetro. O, por ejemplo, ustedes recuerdan cuando nosotros estamos manejando las micropipetas, también tenemos estas escalitas, también tenemos esta graduación. Esto viene de la resolución, del redondeo de un dispositivo indicador. Me voy a devolver a lo que yo les mostré ahorita del indicador, del termómetro. Si yo voy al indicador, recuerden ustedes que yo les mostré a ustedes la indicación del termómetro y les dije, ¿qué pasa si esto es 37,1, 37,2 o baja a 36,9? Entonces yo puedo decir que mi indicación es 37 más o menos 1. Y eso me da desde 36,9 hasta 37,1. Pero yo no puedo decir si es 36,92, si es 36,93, si es 36. ¿Sí me entienden? Entonces tengo que tomar toda la región cuadrada. ¿Quedó claro, chicos? Y eso se llama distribución rectangular. En estadística se llama distribución rectangular. Y esos son incertidumbres que vienen de la resolución o redondeo de dispositivos indicadores, ya sean digitales o analógicos, les mostré los dos. Entonces, ¿quedó claro de dónde viene, de dónde tomo yo esa distribución rectangular o cómo la supongo? Chicos, ¿sí es claro o no, muchachos? Pues, muchachos.
¡Ey! Sí, profe. Sí, está bien. Perfecto. Entonces, miren acá. Recuerden ustedes que esta era desde la medida hasta A. Entonces, miren cómo se estima la incertidumbre de esa fuente. Yo cojo a A, que es desde la media hasta el límite, y la divido sobre 2 raíz de 3. ¿Eso qué significa? Que yo cojo la incertidumbre, es decir, lo que yo dudo, es decir, ese pedazo entre la media y A, y lo divido sobre 2 raíz de 3, que es la resolución del instrumento. Si yo tengo un factor de cobertura, entonces yo cojo, sería lo mismo que si yo tomara la raíz de 3, ¿cierto? Por esa P. Pero esa P es una probabilidad. Entonces, por ahora vamos a tomar la resolución dividido sobre 2 raíz de 3. Chicos, esto que está acá son fórmulas. Ustedes dirán, "Jue madre, no estoy entendiendo nada de lo que la profe está enseñando". Y yo les digo, ténganme paciencia que les estoy mostrando de dónde van a salir todo lo que ustedes van a utilizar, que yo les voy a dar ejemplos. Entonces, ténganme confianza. Yo sé que les estoy dando muchas cosas. Ustedes están diciendo, "Jue madre, yo sí estoy entendiendo, pero no sé cómo aplicarlo". No me preocupen que les estoy mostrando la parte teórica. Entonces ya sabemos de dónde sale la resolución, la incertidumbre cuando sale de una resolución, un redondeo de la graduación o de la escala indicadora de un instrumento digital. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ¿Sí o no? los de distribuciones solo se aplican para evaluación de tipo B. A ver, repíteme, Sabrina, por favor, otra vez. Pues que yo la distribución normal, rectangular y triangular solo aplica para cuando estamos hablando de tipo B o también para tipo A. No. Tipo A, como es tuya, tú siempre tienes que hacer bueno, Sabrina, cuando uno está haciendo sus técnicas analíticas, uno trata de tener normalidad, de tener homocesticidad, de no sesgar los datos. Es decir, no, cuando uno dice no sesgar los datos, significa que yo diga, uy, voy a cambiar este valorcito para que quede bien. ¿Sí me entiende? Eso es lo que significa no sesgar los datos. Significa que yo lo hago de manera aleatoria, significa que yo trato de hacer la técnica con todas las normas y por eso yo asumo mi distribución normal. Es más, en metrología 1 les debieron haber enseñado a ustedes cómo a partir de los datos, de mis datos experimentales, yo evalúo si mis datos realmente tienen distribución normal. Y también, si en estadística les enseñaron cómo uno coge los datos y hace la distribución normal para que la estadística le enseñe a uno si los datos sí tienen un comportamiento normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se supone que mis datos vienen con distribución normal, Sabrina. ¿Ok? Listo, pues gracias. Perfecto. Entonces, todo lo que sea tuyo, Sabrina, que es componente A, tiene distribución normal. O por lo menos, si tus datos no dan distribución normal porque hay unas técnicas analíticas que no lo hacen, tú transformas y buscas distribución normal. Porque eso es lo que hacemos los analistas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos son todos datos que vienen de afuera, no de ti, Sabrina, de afuera. ¿Listo? Entonces vamos, por ejemplo, el termómetro, no lo fabricaste, entonces la resolución no depende de ti. Pero la información que sacas de ahí, sí, de esa información es disponible para ti. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a saber que hay otras componentes tipo B que dependen de la deriva del patrón. ¿Qué significa la deriva del patrón, chicos? ¿Qué significa la deriva del patrón? ¿Qué significa? ¿O qué significa la deriva de un mensurando? ¿Ah, muchachos? Eso lo vieron en Metrología 1. ¿Qué significa la deriva? O a los que ya vieron estadística, ¿qué significa la deriva de un valor? Pero bueno, es como las variaciones que puede ir teniendo el patrón a lo largo del tiempo. Claro, y que va bajando su calidad metrológica. Excelente, Sabrina. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que son pequeños cambios que van cambiando en el valor de mi material de referencia o de mi sustancia de referencia, que me va mostrando que ella va perdiendo esa calidad. Que los analistas también lo hacemos con los datos analíticos cuando vamos tomando, por ejemplo, en un diagrama de Libet-Jennings o, por ejemplo, en una carta de control y vamos viendo que mis datos se van acercando hacia el error máximo permisible.
Entonces yo estoy diciendo, mis datos, mis cosas están perdiendo calidad metrológica y por lo tanto tienen una deriva que está aumentando. Es decir, que van mostrando un ruido, que van mostrando como un decaimiento de las mediciones. Y eso se llama deriva. Y miren lo que dice acá, la incertidumbre debida al, ay, discúlpenme, una incertidumbre debida al cambio, a la deriva, al material de referencia, dice, es un parámetro característico de cada patrón. Depende de las condiciones de uso, de la conservación, del mantenimiento, de la frecuencia de uso, de la exactitud de ese instrumento, de la frecuencia de calibración. Y entonces, como yo sé que él va perdiendo calidades, entonces yo tomo el valor y como sé que va perdiendo esto calidad, entonces tomo solamente una línea desde el valor hasta los límites máximos en que los puedo usar. Y a eso le llamamos distribución rectangular. ¿Y cómo se calcula cuando nosotros tenemos la incertidumbre, la componente de la incertidumbre, cuando yo tengo, la fuente es una deriva? Entonces yo tomo la desviación estándar de ese material patrón y lo divido sobre la raíz de 6. ¿Estamos de acuerdo, chicos? La desviación estándar y la divido sobre la raíz de 6. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, son puras fórmulas, no sé ni cómo aplicar. Usted ya me dijo eso. Yo en este momento lo único que estoy haciéndole caso es que usted me está diciendo que son fórmulas. Está bien. No quiero que me digan nada más, solamente que ustedes por lo menos me escucharon la explicación de las fórmulas. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La metodología dice, especifiquen mensurando. Entonces, ¿qué quiere decir? El modelado del proceso de medida por medio de la estimación GAM es identifique el mensurando, identifique las fuentes de incertidumbre, luego cuantifíquelas, luego reordene esas fuentes, luego haga el cálculo de la incertidumbre estándar, que es la desviación de los datos propios suyos, luego combine con los datos de las componentes B. Luego, cuando ya tengan la incertidumbre combinada, calculen la incertidumbre estándar combinada, ya se las voy a enseñar a estimar, y con esa combinada usted multiplica por el factor de cobertura y da una incertidumbre a informar, que se llama la incertidumbre expandida. Escúchenme que yo después me devuelvo por acá y les digo, mire, yo les había dicho que era esto, entonces me devuelvo. Listo, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo se define un mensurando? Yo ya se los había mostrado anteriormente cuando vimos, creo que trazabilidad o algo así. Ah, no, control metrológico. Y yo les decía que la definición de un mensurando requiere al menos de 3 pedazos de información. El sistema que contiene analito. ¿Sí lo recuerdan? Sangre venosa, orino, glóbulos rojos, cálculos renales, es decir, de dónde viene la matriz. Identificación del analito o de lo que vamos a medir, anticuerpo rubeola, digoxina, su unidad de gonadotropina, curiónico humana, el ARN, trinucleótido, que yo voy a medir glucosa, hemoglobina glucosilada, que yo voy a medir urea, ¿cierto? Entonces yo defino el analito, ¿ok? Identifico el analito. Y luego la cantidad, es decir, yo más o menos debo definir qué cantidades, si es cantidad de concentración, si es número de concentración, si es concentración numérica, si es fracción de número, si es tasa, es decir, cómo voy a reportar ese analito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los analitos biológicos pueden ser complejos, ¿cierto? Entonces, su definición también depende adicionalmente muchas veces de los procesos o de las técnicas analíticas por medio de las cuales yo las determino, como por ejemplo el pH. El pH solamente tiene una magnitud. Entonces usted dice pH 7, pero no hay ninguna referencia que acompañe ese pH porque eso depende de la magnitud, es decir, de la definición del analito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a mirar que la definición del mensurando se hace correctamente cuando yo determino el sistema, suero, orina, plasma, ¿cierto? En la matriz de donde viene, es decir, el sistema biológico. Luego el analito, es decir, urea, glucosa, en este cuerpo, anticuerpos del antivirus de la rubeola, o sea, los IgG. O por ejemplo, cuando yo tomo, ¿qué otro que ustedes sepan? Hemoglobina, ¿cierto? Luego defino la cantidad. Para este que está aquí, que se llama el IgG, que es el anticuerpo antivirus de la rubeola, la cantidad que se mide es la reactividad de la concentración de los anticuerpos. Pero, por ejemplo, en la glucosa se mide la concentración. Por ejemplo, en la urea se mide la concentración. Por ejemplo, en las proteínas se mide la concentración. ¿Listo?
Luego, el nombre del mesurando. ¿Cómo se hace el nombre del mesurando según la IUPAC? Pues se hace de toda esta información. Concentración de reactividad de anticuerpos IgG en suero al antígeno del virus de la robeola tomado por el procedimiento de medición XPTY. ¿Listo? Como por ejemplo, ¿cómo se define? Yo les voy a hacer un ejemplo. Nosotros vamos a tomar, digamos, glucosa, ¿cierto? Y lo vamos a medir en sangre o en plasma. ¿Cómo la quieren? ¿Cómo la quieren, chicos? ¿En plasma o en sangre? En sangre, profe. Listo, entonces vamos a poner sangre. Esta es la matriz o el sistema. ¿Listo? Sangre. Luego entonces vamos a medir glucosa. ¿Listo? Entonces, la cantidad es concentración de glucosa. ¿Entendido? Concentración de glucosa. Entonces, ¿cómo es el nombre del mesurando? Ah, pues muy fácil. La concentración de glucosa en sangre total, ¿cierto? Porque ustedes me dijeron que en sangre, ¿cierto? En sangre es igual, ¿cierto? Porque aquí ya no vamos a decir según un procedimiento, sino es igual a una magnitud, no sé cómo nos vaya a dar, en gramos, en miligramos sobre decilitro. Y esta es la referencia, porque es que para estos, la referencia son los procedimientos por medio de los cuales se toma. Y las unidades para estos que son reactividad se toman en unidades internacionales, ¿cierto? En unidades internacionales. En este no, porque estas unidades son miligramos sobre decilitro. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Sí, profe. Perfecto, entonces ya sabemos cómo se hace el mensurando. ¿Cómo encontramos las fuentes de la incertidumbre? Ojo, escúchenme. Las fuentes de la incertidumbre se hacen por medio de un diagrama este diagrama se llama el diagrama ¿cómo se llama? Pasa aquí, ¿cómo se llama? Espérenme, yo les digo, a mí se me olvidan a veces los nombres de las cosas. Espina de pescado. Diagrama espina de pescado se llama. Pero eso tiene otro nombre. El diagrama de Ichikawa. Se me olvidó el nombre del diagrama. Entonces, este es el diagrama de Ichikawa, o se llama también diagrama espina de pescado. Y esta es la mejor forma, una de las formas más comprobadas que uno puede determinar las diferentes fuentes de incertidumbre. Y este diagrama espina de pescado, el diagrama de Ichikawa, que así es que se llama el señor, define lo siguiente. Chicos, en la espina dorsal de la espina de pescado vamos a colocar lo que queremos encontrar, qué causa variabilidad, qué causa la incertidumbre, ¿cierto? El problema que vamos a definir. Y las flechas o lo que hace la estructura de la espina, ¿cierto? Las espinitas que se unen a esa espina dorsal, entonces va a ser lo que me va a definir cuáles son las fuentes. Entonces, por ejemplo, esto lo hizo la profesora Esperanza Arena. Realmente es un diseño de la profesora Esperanza Arena, pero es muy completo. Yo le he hecho mis cositas, pero realmente la figura fue diseñada inicialmente por la profesora Esperanza Arenas. Yo no me doy crédito, pues me doy un poquito porque yo le he puesto cositas, pero realmente eso lo hizo ella, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para la incertidumbre de la medición, yo puedo tener como fuentes el analista, yo. Entonces, ¿qué fuentes me pueden causar variabilidad en la medida? La formación que yo tenga, la experiencia que yo tenga. No va a tener más variabilidad una persona que tenga mucha experiencia a la persona que apenas está empezando, ¿cierto? El entrenamiento que me hayan dado, la actitud. Hombre, el día que yo llegué de mala actitud, tuve un problema, ese día puede afectar mucho, mucho las mediciones, ¿cierto? Y las habilidades físicas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Es claro lo que les estoy colocando acá? Y esto se llama un diagrama de Ichikawa o un diagrama de espina de pescado. ¿De acuerdo, chicos? ¿Lo entendimos? Entonces, por ejemplo, dice acá, otra fuente de variabilidad o incertidumbre de la medición es el instrumento. Hombre, que el instrumento realmente esté diseñado para lo que yo estoy midiendo. En ese caso me voy para los chicos de MIA. Hombre, ¿será que los fotocolorímetros que tenemos en el laboratorio de química clínica están diseñados para las técnicas que ustedes necesitaban? Entonces, hay algo que me da mucha variabilidad. La sensibilidad del instrumento. Hombre, no es lo mismo tener una balanza con una sensibilidad de micros y nanogramos
a una balanza de miligramos y kilogramos cuando yo voy a medir una cosa muy chiquitica. Entonces, la sensibilidad y esa misma sensibilidad me hace que la balanza varíe demasiado, entonces no deja que se estabilice. Entonces, hay muchas cosas que causan variabilidad. Por ejemplo, la exactitud de un instrumento. Si él no es exacto, pues me da mucha mayor variabilidad, odo, ¿cierto? La estabilidad del instrumento, la robustez del instrumento. Hombre, si es un instrumento muy robusto, pues yo voy a saber que él es muy estable en su medición, ¿cierto? La calificación y la calibración, qué tanto se calibra, qué tanto yo estoy segura de esa calibración, qué tanto se hace mantenimiento, ya sea correctivo y preventivo. Todo eso me puede aumentar la incertidumbre o disminuir la incertidumbre, es decir, ese parámetro de la dispersión, ¿cierto? Que mide la dispersión de los valores. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Elasticidad, qué nota la palabra. Chicos, ¿sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, gracias. Por ejemplo, cuando tenemos patrones, por ejemplo, que el patrón esté mal conservado o mal cuidado, como dijo la compañerita Sabrina, o qué tan estable es, por ejemplo, cuando yo tengo un patrón que es en sangre y que cada vez que yo lo saco de la nevera y voy y lo utilizo y vuelvo y lo meto a la nevera y vuelvo y lo utilizo y vuelvo y lo meto, qué tan estable es, ¿cierto? Para todos esos cambios que yo no y la trazabilidad que ustedes ya se la saben hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tan trazables son esos materiales de referencia? Bueno, muy bien. Ya vimos todas esas fuentes. Vamos a ver, por ejemplo, las otras que son, por ejemplo, causadas al método, que ustedes ya conmigo hicieron el método. Entonces, por ejemplo, el método, el tiempo dedicado a la medición, el procedimiento de medida. Estos son otras cosas que ustedes tienen que valorar en lo que van a entregar. El procedimiento de medida, cuál es el principio de medición, cómo estuvo la repetibilidad del método. ¿El método es reproducible? ¿Será que si el método tiene una jerarquía tal que ya es reproducible? Entonces, todo eso, todo eso son fuentes de incertidumbre, o sea, fuentes de variabilidad del mensurando. Muy bien. Por ejemplo, la muestra. ¿Qué tan estable es la muestra? ¿Cuáles son las características físico-químicas de la muestra? ¿Cómo se hace el muestreo? Si el muestreo se hizo bien, si el muestreo se hizo mal. ¿Qué tan representativa es la muestra de lo que yo quiero determinar y a lo que le quiero dar un mensurando? La variación premetrológica, es decir, hombre, si me voy, por ejemplo, con una muestra de venopunción, cómo se trató la venopunción, cómo la almacenaron, cómo la cuidaron. Por ejemplo, si me voy para los de mía, si cogí una muestra de agua, qué tanto se cogió bien representativa la muestra de agua, cómo se cuidó que esa muestra de agua no se oxidara, que no se deteriorara esa muestra de agua que yo estoy midiendo. ¿Estamos de acuerdo, claro, chicos? ¿Y qué tantas interferencias puede tener? Por ejemplo, me voy con los de mía. Hombre, que esa agua tenga urea y que yo esté midiendo urea, o que esa agua tenga hemoglobina y yo esté midiendo urea, entonces la hemoglobina es una interferencia para la urea, o que yo quiera medirle hierro y que haya otros posibles metales como mercurio. Entonces, ¿qué interferencia me pueden causar esos otros metales cuando yo quiero medir un metal en un agua contaminada? O me voy a ir, por ejemplo, para los de M y B. Hombre, si yo quiero medir hemoglobina, yo tengo que mirar cuáles son los interferentes y esas interferencias cómo me van a afectar y qué pretratamiento le tengo que agregar yo a esa muestra para poderla medir. ¿Es claro, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien o todavía no? ¿Claro? Sí, profe. Por ejemplo, vamos a hablar de las fuentes de incertidumbre del ambiente. Por ejemplo, si yo estoy en una balanza o en un equipo al que el campo electromagnético lo haga variar. O que yo tenga, por ejemplo, una balanza y esté encima de un laboratorio donde taladren, ¿cierto? O que yo tenga equipos de laboratorio y esté por encima de un parqueadero y entonces el parqueadero vibra, 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 ¿cierto? Entonces, eso. Entonces, por ejemplo, las vibraciones en los instrumentos. ¿Qué tanto me afecta la presión atmosférica? ¿Qué tanto me afecta la humedad relativa? ¿Qué tanto me afectan esas condiciones de influencia? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Entonces, a esto que yo les estoy mostrando, que se llama un diagrama de Ichikawa o un diagrama de espina de pescado, es la mejor forma de analizar las diferentes fuentes de incertidumbre que puede tener mi medición. ¿Listo? ¿De acuerdo, chicos? ¿Muy complicado? ¿Muy complicado, muchachos? Muy bien. ¿Lo pueden hacer ustedes? ¿Cierto que sí? ¿O no? Ah, chicos. Chicos. Uy, profe, qué cosa tan dura, ¿no? Listo, muy bien. Muchachos, ¿hasta aquí vamos bien o no?
¿O más perdidos que el hijo de Limber? Chicos, ustedes saben que me pueden tener confianza o no me están escuchando. Sí, profe. Sí, profe. Entiendo, sino que ya cómo hacerlo. Exacto, no se preocupen, Sabrina, que yo les estoy dando la teoría y ahorita les voy a empezar a enseñar cómo se aplica. Listo. Ustedes saben que yo no los dejo botados en el medio del mar, ¿sí o no? Entonces, escúchenme y yo ahorita les enseño cómo se aplica todo lo que les estoy mostrando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces resulta que hay otras fuentes de incertidumbre. Entonces, los errores son contribuyentes a la incertidumbre de la medida. Entonces, están los errores aleatorios, que ustedes ya saben cómo se miden. Están los errores sistemáticos, ¿cierto? Y entonces, los errores aleatorios son incertidumbre tipo B, mientras que los errores sistemáticos, que ya vienen de resoluciones, de paralelajes, de patrones, se consideran incertidumbres tipo B. ¿Ok? Entonces, escúchenme por favor lo que les voy a decir. Profe Estos, dijo que los 2 errores eran tipo B. no. El aleatorio, el que es Ujú. dado por mi analista, se considera tipo A, porque es de mis resultados. En cambio, los sistemáticos, que ya vienen por comparación con un material de referencia, que son, ¿cierto? Se consideran errores sistemáticos, son componentes tipo B, porque vienen de calibraciones, de certificados, ¿cierto? Esos errores se aplican y afectan todo el método, ¿cierto? ¿Que sí o no? Entonces ellos son componentes tipo B, ¿de acuerdo? Compañerita María Alejandra, ¿me entendiste? Sí. Sí, profe. Entonces, cuando yo tengo esos errores, yo los convierto en incertidumbre. Por ejemplo, mira, los errores aleatorios, que para mí es la desviación estándar, yo la convierto en incertidumbre típica estándar, y es que yo cojo la incertidumbre típica estándar discúlpeme, y la divido sobre la raíz de n. Es esta misma fórmula. Te voy a explicar por qué es la misma fórmula. Porque si yo le saco esta n de aquí, esto que me queda se llama desviación estándar. ¿Listo? Entonces lo único que hice fue que la estoy dividiendo por la raíz de n, simplemente que la metí a la raíz porque ya hay una raíz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí la viste? Sí, profe. Y la multiplica por T. Ah, sí, pero eso es en caso estadístico, por la t-student, ¿cierto? Eso es por la t-student, muy bien. Pero no le metamos todavía a eso. Por ahora escúchenme eso. Entonces, mis errores aleatorios que se cuantifican o se determinan o se estiman por medio de la desviación estándar, yo las puedo convertir en incertidumbre típica estándar, que es la componente A. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En cambio, los errores, por ejemplo, que vienen de los certificados de calibración, de los materiales de referencia, de cómo leo yo, por ejemplo, en una pipeta, cómo leo yo en los termómetros, de la resolución, de la indicación del instrumento, todos ellos se convierten en incertidumbres tipo B. ¿Cómo? Con las fórmulas que yo les mostré, donde yo los volvía de acuerdo a de dónde vienen. Si es de un certificado, entonces lo divido sobre el factor de cobertura. Si es un error de paralelaje, entonces lo divido sobre 3 raíz de 2, que es lo mismo que raíz de 12. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Son las mismas fórmulas que ya les mostré. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo cuantificamos nosotros la dispersión? Para ustedes, chicos, desde hace mucho tiempo, en la parte analítica, nuestros datos, nosotros utilizamos que cuando vamos a hacer para datos muestrales, es decir, n menores de 30, nosotros tomamos desviación estándar o coeficiente de variación, ¿cierto? Y esos datos se dan con variables muestrales. Pero cuando n es mayor a 30, entonces lo hacemos por medio de datos poblacionales, ¿de acuerdo? Y eso se los he preguntado muchas veces este semestre. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Y esto solamente es para recordarles que generalmente nosotros nos movemos en este campo, no en este no. Esto es para fabricantes o cuando nosotros estamos validando un método, ¿cierto? Que ya ahí sí ya tenemos que tomar la decisión de tomar muchos datos, ¿cierto? Para poder hacer una buena validación, pero que generalmente nosotros trabajamos es con datos muestrales. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Entonces, nuestros datos componentes tipo A se miden por medio de estas fórmulas, que son la desviación estándar y la varianza. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es pura teoría, pura teoría. Entonces dice el vocabulario internacional de metrología que ustedes aprendieron, que la medición es un proceso que consiste en obtener experimentalmente uno
o varios valores que pueden atribuirse a una magnitud. Eso es lo que ustedes están haciendo desde hace mucho tiempo. En química clínica, en metrología 1, lo hicieron ahorita en la validación, ¿cierto? Lo han hecho en diferentes materias. En bioquímica. Y esa magnitud, esto que nosotros tenemos acá, magnitud, es una propiedad de un fenómeno cuerpo-sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Y lo vimos cuando estábamos haciendo trazabilidad, que nosotros a esa magnitud, que para nosotros se llama mensurando, nosotros lo definimos con un numerito, que es un número, y una referencia que puede ser unidades, que puede ser un método de referencia o un material patrón. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Entonces, cuando mi componente es tipo A, yo asumo distribución normal porque viene de mis datos y es control interno, es mis datos, ¿ok? Entonces, las fuentes, ¿cierto? Las otras fuentes de incertidumbre para las otras distribuciones, que son rectangular, triangular y normal, vienen de datos externos a mí, de calibradores, de materiales de referencia, ¿cierto? De proveedores. Muy bien. Entonces, esto que está acá simplemente les está recordando que es una distribución normal, que es una distribución rectangular y que es una distribución triangular y las diferentes fórmulas que ya les había mostrado. Y me dice la ISO-GAN versus la método global, que es la que utilizan los fabricantes. Miren lo que dice. Es importante tener en cuenta que en determinadas circunstancias no es posible identificar todas las componentes individuales de la incertidumbre, por lo que los resultados obtenidos al aplicar el modelo matemático son inferiores a los observados en programas de intercomparación. Y se los voy a decir en palabras de Natalia, la profe. No siempre que ustedes vayan a aplicar esta metodología van a encontrar todas las componentes de la incertidumbre disponibles. ¿Por qué? Entonces, eso va a hacer que la incertidumbre suya pueda ser mucho más grande o mucho más pequeña y diferente a un resultado donde usted se intercompara con otro laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó, chicos, quedó claro lo que les acabé de leer aquí en este ítem morado? Ah, profe, pero yo puedo encontrar todas las componentes y también determinar que una componente no es significativa. Ah, sí. O profe, puede ser que yo sé que existe una componente que ella puede existir, pero no puedo tener la información disponible. Ah, también. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, a veces, o en muchos casos, no va a estar esa información disponible y no va a ser posible identificarla. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Chicos, ¿quedó claro? Como que, por ejemplo, un certificado de un material de referencia. Hombre, que tenemos el material de referencia, pero no tenemos la incertidumbre del material de referencia. Ah, bueno, eso no es lo ideal, pero puede pasar. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, pero Vamos a ver la segunda, dice. Miren lo que dice. La experiencia indica que el modelo matemático produce resultados frecuentemente demasiado bajos debido a la dificultad de la elaboración de una ecuación matemática y a la tendencia de omitir componentes individuales significativos. Cualquier estimación de este tipo debería ser comprobada con datos prácticos. Entonces, ¿qué quiere decir esto en palabras comunes? Que la experiencia que la gente tiene cuando ya aprende a estimar la incertidumbre es que mucha gente produce incertidumbres muy pequeñitas porque no tiene en cuenta muchos datos que son significativos, pero que no dispone de ellos o que simplemente no sabe que existen y que deben ser utilizados en la estimación de la incertidumbre. ¿Quedó claro lo que dice esto? ¿Quedó claro, chicos? Eso es lo que dice la GAN y la global, ¿cierto? Eso es lo que dice la GAN y la global. ¿Claro, chicos, o no claro? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en la próxima clase, chicos? La metodología. Vamos a mirar la elaboración del modelo, vamos a identificar las fuentes de incertidumbre, quiere decir hacer la espina de pescado. Vamos a hacer la evaluación de incertidumbre estándar. Luego vamos a determinar la incertidumbre estándar combinada. Luego de la combinada vamos a determinar la incertidumbre expandida y que esa es la que reporta y se da en la expresión de los resultados. Eso es la metodología GAM. ¿Ok? Eso es lo que se llama metodología GAM. ¿Y
Yo les he nombrado muchas veces la incertidumbre combinada y ustedes dirán, pero ¿y eso qué es? Es que la persona no hace sino decir que después de que calcula las diferentes componentes, hace una incertidumbre combinada. Entonces miren lo que dice. La incertidumbre combinada es la incertidumbre estándar del resultado de una medición cuando ese resultado es estimado a partir de valores de otras magnitudes y es denominada incertidumbre combinada y sigue la ley de la propagación de la incertidumbre. ¿Dónde la definen? En este documento que está aquí, que se llama Point Critique of the Guide of the Expression and Uncertainty, y está en francés. Chicos, está en francés y en inglés, ¿ok? Y esta incertidumbre combinada es la que caracteriza la calidad de mi medición. Y yo les voy a enseñar por qué es la que caracteriza la calidad de mi medición. ¿Estamos de acuerdo? No es la que nosotros reportamos, es la combinada la que caracteriza la medición, la calidad de mi medición. ¿Ok? Entonces, estos son apenas definiciones. ¿Ok? Y cuando tengamos la incertidumbre combinada, que es esta, nosotros la multiplicamos por un factor de cobertura. Es aquí donde le damos una confiabilidad. Y esa confiabilidad puede ser del 67%, entonces K es igual a 1. O esa confiabilidad puede variar y puede ser, por ejemplo, del 95%, entonces K ya no vale 1, sino vale ¿cuánto, chicos? 2. Muy bien, 2, porque yo les mostré a ustedes que es 2 veces la desviación estándar, eso sí ya lo hemos visto varias veces, o que esa confiabilidad puede ser del 99%. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale el factor de cobertura acá? 3. Muy bien, muy bien. Y yo les dije, cuando veamos incertidumbre, usted va a saber por qué lo que más se utiliza es 2, pero que usted en algún momento puede utilizar 3, sí, ojalá. Que en muchos casos mucha gente puede utilizar 1, sí, también. ¿Estamos de acuerdo? También. Entonces, cuando tengamos la incertidumbre combinada, que se las voy a enseñar a calcular y a estimar la clase que viene, ¿cierto? La clase que viene, que es el jueves, porque ustedes lo definieron así, el jueves, entonces nosotros estimamos esto. Por medio de un factor de cobertura, la volvemos expandida. Pero les voy a mostrar la incertidumbre combinada. Ustedes recuerdan que cuando nosotros dábamos nuestro mensurando, dábamos un valor que es Y, y le decíamos más o menos la desviación estándar. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan, Sí, chicos? profe. Entonces miren esto que yo les estoy mostrando aquí. Miren lo que les estoy mostrando acá. Acá les estoy mostrando un valor menos la incertidumbre combinada multiplicado por el factor de cobertura. Y el mismo valor más la incertidumbre combinada multiplicado por el factor de cobertura. Es decir, que ya deja de ser desviación estándar y se convierte en incertidumbre combinada. ¿Lo entendieron? Ya mi mensurando que es Y, ya no digo más o menos desviación estándar, sino ya voy a decir Y igual a más o menos mi incertidumbre combinada. ¿Quedó claro, chicos? Esto ya deja de existir y ya va a ser incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendieron, chicos? Profe, una pregunta, ¿ese punto es una multiplicación? Sí, claro. Y te voy a decir por qué la multiplicación. Porque cuando nosotros reportamos, no reportamos la incertidumbre combinada, sino que la hemos multiplicado por un factor de cobertura. Y por eso esta O es mayúscula. Y esta ya se llama incertidumbre expandida. Y es la que nosotros reportamos. ¿De acuerdo? Yo les O voy a sea, después explicar de que que la multiplicamos por el factor de cobertura, ya deja de ser sí, combinada y se vuelve expandida. exacto. Nosotros vamos a calcular, estimar una incertidumbre combinada y reportamos una expandida. ¿Qué significa la expandida? Coger un factor de cobertura de acuerdo a la confiabilidad de nuestra técnica analítica y nosotros damos una U. Pero si damos una U que es expandida, tenemos que dar un factor de cobertura que es 2 o 1. Espérenme un momentico, chicos, qué pena. Hola, Lina, ¿cómo estás? ¿Lina? Yo Sí, creo que se profe. equivocaron, chicos, qué pena. Listo, entonces es que, chicos, tengo a mi gatico enfermo. Entonces me están llamando mucho de la veterinaria. Discúlpenme ustedes. Entonces tengo la incertidumbre combinada, ¿cierto? Que es la que sale de nuestros datos. Y cuando nosotros lo multiplicamos por el factor de cobertura, que puede ser 1, 2 o 3, que ya ustedes saben de dónde viene ese 1, 2 o 3, ya se llama incertidumbre combinada.
Nuestra incertidumbre de medida es incertidumbre combinada, es la que caracteriza la calidad de mi método analítico. Pero yo lo multiplico por un factor de cobertura y es lo que yo reporto, es lo que yo le doy a mi cliente. Yo les voy a explicar a ustedes. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros cogíamos los certificados de los materiales de referencia y que yo les decía, esto tiene una incertidumbre que es igual a tanto y un factor de cobertura igual a 2? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Entonces, para saber cuál es la incertidumbre combinada de los datos de esa gente que caracterizó o que validó o que calibró ese material, cogemos la incertidumbre expandida y la dividimos sobre el factor de cobertura. Y esa es la incertidumbre combinada de ellos. Y me voy a volver un poquito para que ustedes me entiendan lo que acabo de explicar. Me voy a volver para que ustedes vean. Entonces hago esto. ¿Entendieron? ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Entonces, muchachos, yo sé que hasta aquí ha sido un poquito Profe, duro. esa Dime. UP es ¿qué? Esa UP Incertidumbre, ¿qué? significa una incertidumbre, que es la incertidumbre combinada por una probabilidad, es decir, con un factor de cobertura, que le da una confiabilidad. Ok. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? La Sí, P profe. significa que tiene una confiabilidad, una probabilidad. ¿Listo? Entonces, chicos, para la próxima clase, ya vamos a ver esto, vamos a empezar con lo que se llaman los ejemplos. Mire, aquí ya vamos a ver los ejemplos y vamos a empezar a ver cómo se utiliza. ¿Listo? No se me afanen, chicos, que yo los voy a dejar bien entrenaditos. ¿Estamos de acuerdo? No se me afanen, no se sientan tan perdidos. Yo sé que esto es mucha teoría, pero les aseguro que el próximo jueves ya va a ser diferente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muchachos. Bueno, profe. Perfecto. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí y el otro jueves empezamos en esta diapositiva, donde dice estimación de la incertidumbre. ¿Listo? Después de haberles explicado toda la teoría de la metodología GAN. Y yo sé que muchos de ustedes deben estar diciendo, uy, yo no entendí casi, ¿cierto? La profe lo único que hizo fue mostrarme definiciones y fórmulas. Pero en la próxima clase les prometo que haciendo ejercicios van a entender, ¿ok? Van a entender mucho de lo que yo les expliqué. ¿De acuerdo? Profe, entonces Dale, profe. para el parcial también habrán ejercicios, ¿no? No, en el parcial solamente vamos a tener definiciones y conceptos, ¿ok? En el taller sí van a aplicar todo lo que significa cálculos, componentes A, componentes B. En el taller sí tienen que colocar todo eso, ¿ok? Listo, profe, gracias. Perfecto, chicos. Entonces, espero que la pasen muy bien. Voy a parar la grabación, ¿ok? Gracias, profe.